Y Familia Arquitectura les da la bienvenida a un video más. Continuamos hoy amoblando el segundo piso de esta casa, emplazada en un terreno de 4 metros de ancho por 15 metros de profundidad. Si no han visto la distribución de ambientes en el primer piso, les recomiendo ir a verlo mediante el enlace que dejaré en la descripción del video. Ahora sí, empecemos. Colocamos las puertas. En este piso se tienen 3 puertas batientes, 2 de ellas de 90 centímetros de ancho y la otra de 80 centímetros. Adiciono las ventanas para las habitaciones y para el servicio higiénico. Resalto los muros para distinguirlos mejor en el boceto. Empiezo ya a amoblar. Los aparatos sanitarios en el servicio higiénico van a ir distribuidos de forma lineal. Tenemos la ducha, el lavabo, y el inodoro. El dormitorio principal va a contar con un mueble que tiene 2 armarios empotrados a los extremos y un sillón en medio. Asimismo tendrá una cama, y veladores a los lados. El dormitorio secundario va a contar con un armario empotrado y un escritorio al lado. Frente a estos 2 muebles tenemos la cama individual y al lado agrego un velador. Anoto los nombres de los ambientes: dormitorio principal, servicio higiénico, hall y dormitorio secundario. Ya para culminar les explico la circulación en este piso. Accedemos mediante la escalera. A través del hall se puede ingresar al dormitorio principal, al servicio higiénico y al dormitorio secundario. Y así hemos finalizado. Aquí les dejo el boceto con las medidas necesarias. Ahora sí, hasta pronto.